ciencia, deporte, ciclismo, triatlón. Esto es Running for All, tu podcast de referencia. Pues bien, hoy vamos a hablar sobre uno de los aspectos que más importantes en los deportes endurance, que es la resistencia a la fatiga. Un aspecto que en muchas ocasiones no se le da importancia que requiere. Hay veces que nos centramos en otros aspectos como el famoso FTP y olvidamos aspectos como este que tienen mucha importancia, sobre todo en pruebas de ciclismo, triatlón, en los que la prueba se alarga en el tiempo, ¿no? Pues bien, en el capítulo de hoy vamos a hablar sobre ello basándonos, como siempre, en un nuevo estudio. El objetivo de este estudio, el que vamos a hablar hoy, pues fue determinar la influencia que tiene la fatiga en los registros del perfil de potencia, en este caso en ciclistas profesionales. También se evaluó si esta fatiga afectaba de forma diferente a ciclistas de World Tour y ciclistas de Pro Team. Para ello, en este estudio, pues se registraron los datos de lo que es el Power Output de 112 ciclistas. Esa fue la muestra de este estudio. Eran profesionales de 3 equipos diferentes y estos registros pues, se registraron durante 8 años, en el intervalo de tiempo entre 2013 y el año 2021. Pues bien, en la muestra de los ciclistas que he comentado, había, por ejemplo, ganadores y ciclistas top 3 en las generales de las grandes vueltas, que ya conocemos. En este caso, en el estudio, pues se analizaron valores de potencia media máxima para esfuerzos de entre 10 segundos hasta 2 minutos sin fatiga y también con aumento de los niveles de fatiga. Todos estos datos de Power Output pues correspondían a entrenos también y a competiciones, ¿vale? De ambas cosas. Y en total pues se analizaron a modo de anécdota más de 100.000 registros. Por otro lado, pues también quiero comentar que se usaron 4 potenciómetros diferentes, el Power Chuma, el Quad, el Pioneer y, si no recuerdo mal, el Shimano, los cuales fueron revisados, por supuesto, y calibrados periódicamente de fábrica, etcétera. Y bien, para lo que es el análisis, en relación al análisis de datos, pues se usaron programas conocidos como el famoso WKO, para lo que es el análisis avanzado y para la corrección también de los posibles picos que se podían generar, ¿no? Los cuales pues fueron eliminados según se comenta en este estudio. Y bueno, a continuación os voy a dejar con mi compañero Gabri, que va a comentar los resultados de este estudio que estamos tratando. Gracias, Jesús, en este caso. Bueno, las principales características y resultados que vieron es que, primeramente, a nivel descriptivo, lo que se veía ya comparando los World Tour respecto a los Pro Team es que los World Tour, la edad media de los corredores de estos equipos era mayor y la experiencia mayor respecto a los Pro Team, lo cual, obviamente, a nivel descriptivo, bueno, ya nos da una idea de que, oye, seguramente muchos World Tour ya tienen mucha más experiencia que muchos corredores que están en Pro Team, aunque esta no tiene por qué ser, obviamente, la circunstancia por la cual hay esos cambios de diferencia. En concreto, los efectos de la resistencia a la fatiga se vieron diferentes cambios a nivel significativo y progresivo en base a distintas mediciones. En concreto, lo que hicieron a nivel descriptivo con todos esos datos y esa analítica que ha comentado anteriormente Jesús, se hizo una comparativa de los datos de ese Power Output en 0 kJ/kg, en 15 kJ/kg y en 45 kJ/kg, ¿vale? Encontrando pérdida de potencia en los World Tour, en este caso, en torno de esos valores de 0 kJ de 1,6 a 3% de pérdida para 15 kJ, de un 6 a un 9,7% después de 45 kJ/kg, ¿vale? Los ciclistas Pro Team, en cambio, tenían mayores pérdidas de rendimiento respecto a los World Tour en valores de 1 a 20 minutos, ¿vale? Después de esos 45 kJ que hemos comentado anteriormente, los Pro Team perdían además mayores valores de potencia o además tenían mayores valores de potencia en 10 segundos, 5 y 120 minutos en cuanto a pérdidas respecto a los World Tour. Es decir, en líneas generales, los Pro Team normalmente tienen peores valores de resistencia a la fatiga conforme va aumentando la cuantificación de los kJ/kg en este caso. En cambio, los ciclistas Pro Team alcanzaron mayores valores de potencia en condiciones de baja fatiga, es decir, cuando estamos hablando de valores ya en torno a esos 0 kJ/kg, siguen siendo significativas con valores de 25 kJ, pero conforme se pasaba ya de esa barrera de los 25 kJ, empezaban ya a disminuir esa diferencia. Es decir, podremos decir que los valores de los equipos o corredores Pro Team tienen mejores valores en torno a 10 y 60 segundos en descarga respecto a los World Tour, pero cuando pasan de esos 25 kJ/kg se igualan las diferencias. Y luego, por otro lado, los ciclistas World Tour solo alcanzaron valores entre comillas, de los mayores valores de perfil de potencia o de esa curva de potencia más altos que los ciclistas de Pro Team para esfuerzos de 60 minutos.
Mientras que después de los 25 kilojulios se observaron diferencias tanto para los de 60 como para en esos valores de 60, tanto para los World Tour como Protein, ganando en este caso los World Tour. Es decir, podríamos decir que en valores más intensivos de en torno a 0 segundos a 1 minuto, los Protein en condiciones sin fatiga suelen dar mayores valores que los World Tour, mientras que conforme va pasando los valores de cuantificación de fatiga, a partir de esos valores de 1 minuto, 60 minutos, 120, etcétera, los World Tour van ganando. En líneas generales se ve que en torno a baja acumulación de fatiga, por lo que hemos comentado anteriormente, los Protein suelen tener mejores valores en la parte intensiva de esos valores de la curva de potencia respecto a los World Tour, pero conforme van apareciendo los valores relacionados de fatiga, pues los World Tour van sacando mayores diferencias y van consiguiendo menores pérdidas de rendimiento respecto a los Protein. Esos serían básicamente los resultados a nivel general de lo que ha sido este estudio. Pues sí, Gabri, al final, bueno, ya lo veníamos hablando en otro podcast también y en los distintos episodios de Twitch que hemos ido hablando sobre este tema. Y bueno, al final los resultados del paper pues ponen un poco, resaltan otra vez de nuevo pues la importancia de la resistencia a la fatiga, ¿no? Como veníamos diciendo. Con lo que yo me quería quedar sobre todo es en este paper pues podemos extraer una serie de aplicaciones prácticas muy interesante tanto para los entrenadores a la hora de programar y analizar las sesiones de entrenamiento, como para los ciclistas a la hora de entender qué pasa en su cuerpo a medida que se va acumulando esa fatiga, ¿no? Entender esos procesos de disminución del rendimiento. Como hemos visto, no existen diferencias consistentes en los mejores picos de potencia estando frescos entre ciclistas de máxima categoría y ciclistas de inferior categoría, que serían los Protein. Sobre todo las diferencias, como ha comentado Gabri, pues se encontrarían en esfuerzos un poco más cortos y intensos, que quizás pueden estar también condicionados un poco por el tipo de carreras que hacen unos la categoría, o sea, los equipos de una categoría y los de otros. Al final los Protein pues suelen hacer carreras más de un día, etcétera, y los World Tour pues suelen hacer carreras más por etapas, etcétera. Entonces eso también puede condicionar un poco esas capacidades y esas diferencias. Pero sobre todo, el factor diferenciador podría ser esta resistencia a la fatiga, ¿no? Por otra parte, este trabajo deja claro cómo la fatiga afecta irremediablemente a las características fisiológicas del deportista, sea pro tour o sea aficionado, y hay bastante diferencia con el rendimiento estando fresco, ¿no? Por lo tanto, se tendría que tener muy en cuenta esta disminución de rendimiento respecto a los mejores picos de potencia registrados en estado fresco a la hora de programar esos entrenamientos duros donde vayamos a meter intervalos o se prevea alta intensidad con una fatiga acumulada previamente, ¿no? Esto lo solemos ver muy claro cuando intentamos mantener una potencia o una velocidad constante durante mucho tiempo y el pulso se va elevando a medida que, o sea, aunque la potencia o la velocidad se mantenga, como hemos dicho, constante, ¿no? Por eso la importancia de saber diferenciar lo que es carga interna y externa. En consecuencia, deberíamos prestar bastante atención a mejorar esta resistencia a la fatiga si queremos apuntar un rendimiento mayor. Obviamente, como decimos siempre, es individualizando en cada caso y teniendo muy en cuenta las características de cada disciplina. Obviamente, en vueltas por etapas, que son de muy larga resistencia, pues va a marcar un factor diferenciador brutal. Quizás en pruebas de un día sea también diferenciador, pero distinto obviamente porque no se acumulan tantas semanas. Es un día, pero también obviamente hay fatiga al final de la carrera. Como limitaciones del estudio, podríamos mencionar pues, las diferencias que pudiese haber entre los potenciómetros utilizados, ya que no todos los ciclistas, obviamente, utilizaban la misma marca. Incluso pudiendo utilizar la misma marca, podría haber pequeñas diferencias de medición. Aparte de esto, pues la validez de estas marcas, ¿no?, empleadas. Además de eso, como limitación, podríamos mencionar también la influencia que puede haber tenido en este registro de datos las situaciones de carrera o las tácticas de los equipos a la hora de registrar estos valores de potencia. Y por último, pues que quizás ponemos un poco en duda si esos valores de mejores picos de potencia en cada intervalo de tiempo realmente representan la capacidad máxima que tenga cada deportista para producir la potencia en esos intervalos. Es decir, que al final se han tomado en entrenamientos y en competiciones, pero
no siempre se ha hecho un test específico en esas duraciones. Por lo tanto, podría encontrar ahí una pequeña limitación, ¿no?, en ese aspecto. Así que, bueno, sin más, os dejo con mi compañero Carlos, que va a pasar ya a concluir lo que es este trabajo. Pues bueno, una vez ya conocido todas estas aplicaciones prácticas, pues eso, vamos a pasar a las conclusiones, que en este artículo van a ser un poco breves, porque básicamente lo que han ido comentando mis compañeros. Y es que al fin y al cabo, el perfil de potencia récord o la potencia máxima ante diferentes intensidades se ve claramente afectada por la fatiga. Incluso cuando las cargas de trabajo son bajas, más o menos unos 15 kilojulios por kilo, que para que nos pongamos en números, más o menos en un ciclista de 67 kilos son unos 1500 kilojulios. No, perdón, unos 1000 kilojulios. Pues ya hay bastante diferencia entre ese perfil de potencia récord. Pues bueno, esto nos sugiere que el rendimiento de un ciclista en condiciones de fatiga no va a ser el mismo que en condiciones sin fatiga. Por ello, evaluar el rendimiento tras diferentes niveles de fatiga puede ser una forma más precisa de evaluar el rendimiento. Aquí está, como ya hemos visto anteriormente, la diferencia entre los Pro Tour y los World Tour, que incluso Pro Tour tenían mejores datos en condiciones sin fatiga, pero cuando estamos en condiciones de fatiga, los World Tour tenían mejor rendimiento. Bueno, ahora proponemos algunas líneas futuras de investigación que los propios autores ya comentan. Es la tipología de los ciclistas, ya que no se ha diferenciado si son escaladores o contrarrelojistas. Luego el siguiente sería el tipo de carrera. Podemos diferenciar entre una carrera de etapas más llanas, más de etapas de montaña, incluso de vueltas de varios días o carreras de un solo día. Luego, factores ambientales como calor y altitud. Luego, hidratación y estado nutricional, ya que sabemos que la ingesta de la comida es bastante importante junto al nivel de hidratación. Y por último, también como futura línea, hoy ya un poco empezamos casi con las conclusiones. Aquí es que si conocemos cómo puede evolucionar el perfil de potencia a diferentes o después de X niveles de fatiga, pues deberíamos tenerlo bastante en cuenta los entrenadores para planificar y luego, sobre todo, saber qué es más eficiente o qué es lo que nos va a sacar mejor rendimiento para nuestros deportistas. Si mantener la misma intensidad en vatios o ir bajando la intensidad de algún intervalo progresivamente, o llevar un poco un ten con ten entre evaluar carga externa y carga interna. Yo creo que la ciencia sí nos podría arrojar un poco de luz sobre este tema. Pues bueno, con esto damos paso a las conclusiones, que creo que empieza Gabriel. Pues sí, en este aspecto, Carlos, la verdad, muchas gracias a todos por la intervención. Me quedo sobre todo a nivel de conclusión un poco entendiendo el porqué de este estudio. Este estudio al final lo han desarrollado grupos que están trabajando en conjunto, Mateo, Muriel y colaboradores, con todo el grupo que existe allí en Granada, Murcia y Madrid. Y en concreto, por suerte, pues, tenemos la suerte de tener mucho contacto con ellos también y nos contaban un poco el sentido de, oye, que este artículo sobre todo servía para hacer una primera panorámica descriptiva, qué es lo que pasa entre profesionales y cultura a nivel descriptivo. Sí es cierto que obviamente con las limitaciones metodológicas que se pueden tener en un artículo de este tipo y también con lo que comentó anteriormente mi compañero Sergio, que es que hay aquí distintos tipos de potenciómetros con distintos tipos de medición, calibración, lo cual puede ser un poco, entre comillas, lioso, por así decirlo. Sí bien es cierto que la descriptiva, que aunque muestre que los protein, como hemos comentado anteriormente, marquen mejores valores, entre comillas, de descarga respecto a World Tour, sobre todo en sectores de 0 segundo minuto, esto también puede ser un poco por el papel de los protein en grandes vueltas y etapas. Si os dais cuenta, los equipos protein buscan normalmente muchas veces la escapada del día. Un caja rural, por ejemplo, es complicado verlo a lo mejor en generales o luchando contra el World Tour en generales, pero en cambio muchos de los corredores de equipos protein es, entre comillas, ciertamente normal que puedan tener esos mejores valores respecto a World Tour, que en cierta medida a lo mejor los comienzos de etapa, dependiendo obviamente de la etapa y la situación, pues no van a generar a lo mejor esos mayores picos o esos mejores esfuerzos respecto a los protein. Y luego otro aspecto muy interesante
es sobre todo que se está cuantificando en base a 0, 15, 25, 45 kilojulios kilos, pero claro, ¿cómo se están obteniendo los...? Otra línea de futura investigación podría ser, oye, ¿cómo se obtienen esos 0, 15, 25, 45 kilojulios kilos? ¿Es lo mismo hacerlo de manera constante o de manera interválica? O sea, habrá que ver futuras líneas de investigación, que estoy seguro que los autores irán desarrollando, en los que seguramente se pueda buscar alguna métrica, algún subíndice que nos permita cuantificar de una mejor manera o entender las cosas de una mejor manera desde el punto de vista de qué es lo que está pasando en carrera y por qué existen también esas diferencias un poco. Entonces, creo que también habría que tirar un poco por esas vías desde el punto de vista de que queda trabajo por delante, un primer artículo, pero que es necesario todavía ver y analizar y se necesita todavía más evidencia, más estudios para comprobar más diferencias con más muestras, más equipos y sobre todo durante, al final también toda la evolución del ciclismo que nos encontramos en carretera en este caso. Exactamente, Gabriel. Al final, bueno, yo creo que lo que viene a decir el estudio es algo que ya prácticamente todos los entrenadores ya conocíamos, pero sí que es cierto que se agradece, ¿no?, que se compruebe esto científicamente, es lógico. Entonces, pues bueno, sí que puede haber ciertas limitaciones y sí que obviamente sabemos también un poco que lo que las publicaciones científicas van con cierto retraso, entre comillas, a lo que es la práctica. Es decir, seguramente los autores de este artículo ya sabían esto o tenían una idea de estos resultados desde hace bastante tiempo. Lo que pasa es que obviamente pues lleva un proceso de elaborar el paper, etcétera. Entonces, yo estoy seguro, como tú has dicho, Gabri, que futuras publicaciones pues irán profundizando en este tema, corrigiendo esas posibles limitaciones y aportando mucha más información a lo que es este tema, ¿no?, que al final yo creo que es tan importante y que está marcando las diferencias en el ciclismo, ¿no?, a grandes rasgos, ya sea la disciplina que sea, pero realmente la resistencia a la fatiga es lo que te hace ganar o no. Así que, pues por mi parte, la verdad que agradecemos este tipo de publicaciones. Jesús, cuéntanos. Sí, es que aunque tengan esas limitaciones, pero se destaca una vez más la importancia de este factor que estamos hablando hoy y eso está claro, aunque tenga limitaciones en el artículo, pero está claro que eso está ahí, es algo que hay que trabajar y no solo en World Tour y Pro Team, que aunque el artículo esté basado en ello, es algo que también se tiene transferencia, por supuesto, a los amateurs y al resto de competidores, ¿no?, en pruebas no oficiales, etcétera, donde también al final la gente quiere hacer un buen puesto y, por supuesto, al final hay que copiar en cierto sentido cómo se entrena a nivel profesional, ¿no? Entonces, que no es algo que no haya que trabajar por no ser profesional, es algo que está ahí, que los entrenadores ya lo saben, que los ciclistas cada vez están más concienciados con ello. Son entrenos duros, hay mucha gente que por falta de tiempo es complicado cuadrárselo, pero bueno, aún así se busca el hueco, se ordena bien la semana y se intenta meter en el periodo que toque, ¿no? Así que, nada, esperemos que en futuras líneas de investigación vayan aportando nuevos datos y estaremos al tanto. Carlos. Pues un poco eso, en línea con lo que ya habéis comentado, que lo primero, dar gracias porque estos tipos de artículos nos van arrojando bastante luz de qué es lo que mueven realmente ciclistas profesionales o por qué datos se están moviendo. Y creo que si hay ya bastante diferencia entre World Tour y Pro Tour, pues creo que aún más va a estar casi en los deportistas amateurs, que esa resistencia a la fatiga, bueno, que al fin y al cabo que su potencia va a ir disminuyendo cada vez más. Y creo que es algo que ha destacado Jesús y es bastante importante, que tenemos que entrenarla y algo que no debemos olvidar para seguir mejorando. Perfecto. No sé, José, si te gustaría comentar algo de todo lo que hemos abordado. Perfecto todo, ¿no? Bueno, pues por nuestra parte, agradecer muchísimo la asistencia a todas aquellas personas que nos estáis viendo en directo. No sé si hay alguna pregunta, que no lo sé si en cuestión nos han lanzado. Ninguna. Pues nada, agradecer muchísimo vuestro tiempo. Agradecer una vez más la asistencia que tenéis a nuestro podcast, que ya sabéis que lo tenéis en directo a través del canal de José JR Entrenador en Twitch. Lo tendréis también disponible en YouTube todos los jueves, creo recordar, si no me corrigen. Así que nada, un gran abrazo a todos y nos vemos en próximos podcasts. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego.